Estos son irreversibles, lamentablemente. Función cognitiva, lo que más se altera, mayores de 65 años, un 7-8%, y cuando ya tienen más de 80 años, hasta el 30% de pacientes. La más común, la enfermedad de Alzheimer. Okay, vamos a empezar con la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos una foto de los dos descubridores, Emil Kraepelin y Alois Alzheimer. Uno describió los síntomas y el otro ya describió la parte patológica. Entonces, factor y se describe más en mujeres que hombres. Sintomatología, ya sabemos todo, esto ya lo revisarán mucho mejor. Y en la parte clínica, lo que más se caracteriza en el inicio es pérdida de memoria a corto plazo. Puede haber alteraciones del sentido del olfato y obviamente pacientes sufren depresión. La fisiopatología igual. Tenemos varios mecanismos, ¿no? Mucho se habla que le da la dieta, el metabolismo, patógenos, algún tipo de mutación, factores genéticos, son los que van a alterar tanto la producción como la absorción del beta-amiloide. Estos, ya sea por falta de absorción o mucha producción, vamos a formar placas y estas placas obviamente van a impedir la adecuada transmisión neurológica y va a terminar en atrofia. Esto es lo más importante. ¿A dónde se va el Alzheimer? ¿O qué lóbulos son los que más se van a afectar? Bueno, como les dije, en estadios tempranos puede ser un estudio normal. O inclusive puede ser todo lo contrario, atrofia cortical difusa. Pero ¿qué es lo más importante? Estos dos. Hipocampo y amígdala. Ahí es donde inicia la enfermedad de Alzheimer, es donde primero vamos a ver las alteraciones. Hipocampo y amígdala, lóbulo parietal, sobre todo a nivel de la precunia. ¿Dónde está la precunia? ¿Qué es la precunia? ¿Idea? Exactamente. Es en la parte medial, en la cara medial del cerebro, la parte del lóbulo parietal se le llama precunia. Muy bien. Y a mucho más avanzado vamos a tener afección del lóbulo frontal. Entonces recuerden, acá tenemos un paciente normal y acá tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer. Tenemos esas estructuras, esta de acá. ¿Eh? ¿Qué lóbulo es este? El temporal. En la parte medial del lóbulo temporal, ¿qué está? El hipocampo. Entonces, como les digo, este es un paciente normal, vemos el hipocampo de volumen conservado, hay una poca cantidad de líquido cefalorraquídeo adyacente y acá tenemos todo lo contrario, un paciente con enfermedad de Alzheimer, probablemente ya avanzada, y vemos cómo hay una marcada atrofia o disminución de tamaño de los hipocampos, en este caso hipocampo izquierdo. Este es un corte axial y este es un corte coronal, son los dos cortes en donde más se valora la enfermedad de Alzheimer. Acá tenemos otro ejemplo, una tomografía y una resonancia magnética en T2. Exactamente vemos lo mismo, una pérdida de volumen del hipocampo y con subsecuente aumento de volumen de los ventrículos laterales. Un hallazgo típico de un paciente con atrofia es ventrículo megario, aumento del tamaño de los ventrículos laterales. Esto obviamente de forma compensatoria. Se empieza a perder volumen cerebral y los ventrículos poco a poco se van haciendo mucho más grandes. En este caso, una gran atrofia de los hipocampos y tenemos aumento de volumen del ventrículo lateral de forma compensatoria. Entonces recuerden, uno de los signos más importantes en demencias, en el Alzheimer, va a ser la atrofia de los hipocampos. Acá tenemos otro ejemplo, vemos nuevamente, si se dan cuenta es un cerebro prácticamente normal, no vemos ningún tipo de atrofia cortical, subcortical, pero vamos a hacer los hipocampos, vemos una gran marcada atrofia de los hipocampos. Entonces es el sitio donde primero se va a lanzar. Hay algunos scores que se utilizan de forma un poco subjetiva, no son tan objetivas, pero sirven bastante para el diagnóstico. Uno de estos es el MTA score, que básicamente es Medial Temporal Atrophy, o sea, lóbulo, atrofia temporal medial o temporal mesial, que básicamente se enfoca en el hipocampo. Entonces aquí tenemos varios grados. Lo más importante, menor de 70 años, 0 y 1 es normal. Mayor a 70 años, MTA2 es normal. El 3 y el 4 siempre van a ser patológicos. Eso es lo más importante. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? El MTA0 generalmente no vamos a tener casi nada de líquido cefalorraquídeo adyacente al hipocampo. MTA1 ya podemos tener
muy sutil cantidad de líquido cefalorraquídeo alrededor del hipocampo. Grado 2, MTA2, ya tenemos disminución de tamaño del hipocampo, pero su arquitectura permanece intacta, o sea, simplemente es un hipocampo pequeño. Y el 3 ya obviamente ya es pérdida de la arquitectura del hipocampo, y grado 4 es el 3, pérdida de la arquitectura del hipocampo y abundante líquido cefalorraquídeo adyacente. Entonces, como se ven, es algo, tratamos de ser algo objetivos, igual a veces entre el 0 y el 1 puede haber una discrepancia interobservador, pero recuerden que el 0 y el 1 suele ser normal en menores de 70 años. Mayores de 70 años hasta MTA2, mientras que el 3 y el 4 ya son anormales. Otros scores, este es el ERICA, este nada más lo voy a mencionar. También se enfoca en la arquitectura del hipocampo y de la corteza entorrinal, igual hay clasificaciones. La que más se utiliza es el MTA. Por si acaso, si escuchan la clasificación de ERICA, también puede ser asociado a la enfermedad de Alzheimer. En esta se basa en la corteza entorrinal. La anterior era el hipocampo, esta es corteza entorrinal. El CUEDAM es otra clasificación que también se suele utilizar. En este caso se enfoca más en el lóbulo parietal. Entonces, el MTA más vamos hacia el hipocampo, lóbulo temporal, mientras que el CUEDAM nos vamos a enfocar más en el lóbulo parietal. Grado 0, normal, completamente normal. Grado 1, si se dan cuenta, aquí tenemos lóbulo frontal y acá ya tenemos lóbulo parietal. Y aquí ya tenemos un poco de atrofia, si se dan cuenta cómo los surcos están ligeramente más prominentes. Entonces, grado 1, vamos a tener atrofia o pérdida de volumen en las circunvoluciones perirolándicas. ¿Cuáles son las circunvoluciones perirolándicas? ¿Cuáles serían? Entonces, ¿qué divide el lóbulo frontal del parietal? El giro o la no circunvolución, sería el surco. ¿Cuál? Central o rolando. Por eso se llama perirolándico. Entonces, ¿qué tenemos anterior al surco de Rolando? ¿Qué circunvolución? La precentral, obviamente atrás, la poscentral. ¿De qué se encargan estas circunvoluciones? Precentral, recuerden, es motora y poscentral, sensitiva. Entonces, estas son las primeras circunvoluciones que vamos a observar atrofiadas en algún inicio de la enfermedad de Alzheimer. Esto es grado 1. Grado 2, ya tenemos atrofia perirolándica y de circunvoluciones parietales adyacentes. Y grado 3 es lo mismo que la 2, nada más que con mucha mayor acentuación. ¿Okay? Ahí puede ser un poco también medio subjetivo, pero recuerden que el CUEDAM también puede ser utilizado para atrofia parietal. Grado 0 o grado 1 puede ser normal igual hasta los 70 años. Grado 2, mayores a 70 años, puede considerarse normal. Grado 3 siempre es patológico. Bueno, algunos también hablan de la glándula pineal, volumen de la glándula pineal. Mientras más pequeña está, más atrofia. Nada más para que lo conozcan. Esto no se suele utilizar mucho, esto más se suele utilizar a veces en investigación, más que en el uso clínico. Muy bien, y lo más importante, imagen funcional. ¿Qué es una imagen funcional? ¿Qué estudio de imagen tiene que ser? El PET. El PET tiene un rol sumamente importante en todas las demencias. Entonces, si yo les hablé de los sitios que más se va a presentar en Alzheimer, es a los sitios donde nosotros tenemos que observar dónde va a haber zonas de hipocaptación. Recuerden que en el PET, cuando inyectamos glucosa, toda la corteza va a captar glucosa de forma muy homogénea. En las demencias ya vamos a tener patrones de hipocaptación. Aquí nada más les dejo unos esquemas. ¿A dónde se va a ir el Alzheimer? ¿Dónde van a estar los sitios de hipocaptación? Recuerden, parietal, principalmente precunia, y lóbulo temporal. Son los dos sitios donde va a irse el Alzheimer. Y aquí tenemos un PET. Entonces recuerden, el PET-CT es una imagen de medicina nuclear que se fusiona con una tomografía. Aquí únicamente estamos viendo la imagen nuclear. Si se dan cuenta, lóbulo occipital, una adecuada captación, lóbulo frontal, igual adecuada captación, y aquí estamos viendo estos sitios de hipocaptación, lóbulos parietales, y acá lóbulos temporales, clásico del Alzheimer. Estas dos imágenes de acá abajo ya son una reconstrucción con un software especial, y básicamente en color morado o lila
nos marca dónde están los sitios de hipocaptación. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Dónde está esta hipocaptación? Temporal. ¿Y esta de acá? Parietal. Parietal. ¿Y esta de acá qué será? También es parietal, pero ¿qué parte de parietal? Ya les dije hace un ratito. ¿Ah? La precuña. Claro. Recuerden, hacia la cara medial, el lóbulo parietal se le llama precuña. Y obviamente esta es la cara externa, ¿okay? Que aquí están los diferentes giros o circunvoluciones del lóbulo parietal. Entonces, Alzheimer, temporal, hipocampo, lóbulo parietal, precuña. ¿Okay? Son los sitios típicos del Alzheimer. Y más avanzado, ya cuando está muy deteriorado el paciente, frontal. Pero lo más importante son estos sitios. Ok, entonces ya vimos Alzheimer, más o menos cuáles son los hallazgos que vamos a tener. Vamos a empezar ahora con la demencia frontotemporal. Como su nombre lo indica, ¿dónde va a estar la atrofia? Frontal y temporal. Anteriormente se llamaba la demencia de cuerpos de Pick. No sé si han de haber escuchado, la demencia de cuerpos de Pick es nada más que la demencia frontotemporal. La describió Arnold Pick. Y bueno, lo que vemos bastante marcado es la atrofia frontal y temporal. Sobre todo la frontal es la más importante. Hay varios espectros, hay varios tipos de demencia frontotemporal. Tal vez por imagen no las vamos a diferenciar, pero clínicamente se diferencian en afasia primaria progresiva, gramática, semántica y logopédica. Obviamente es más de pacientes jóvenes y bueno, generalmente este tipo de demencias no suelen tener muy buen pronóstico. ¿Alguien sabe qué actor famoso tiene demencia frontotemporal? Recién le diagnosticaron. Calvo. Bruce Willis. Fue recientemente diagnosticado de demencia frontotemporal y ya tiene una progresión sumamente rápida y suele ser de muy mal pronóstico. Como es el lóbulo frontal, obviamente se desfrontalizan y vienen apatía, hipersexualidad, conducta social inapropiada. Y lamentablemente muy mal pronóstico. Los cuerpos de Pick, esto ya es más hacia la parte histopatológica. Y los hallazgos, exactamente, recuerden, frontal y temporal, básicamente. Y en algunas ocasiones se acentúa más en el hemisferio dominante, pero lo más importante que recuerden es frontal y temporal. Por resonancia magnética lo que únicamente vamos a ver es atrofia marcada. Acá están los lóbulos parietales, se dan cuenta normales, la profundidad de los surcos es normal, y acá vemos claramente la pérdida de volumen de los lóbulos frontales. ¿Okay? Igual, temporales. ¿Okay? Obviamente la clínica es la que manda acá, pero cuando hacen estudios de estos pacientes generalmente tienen este grado de atrofia. Y bueno, lóbulos frontales y parietales. Y en imagen funcional, en estudio PET-CT, vamos a ver exactamente la hipocaptación, la que vimos en Alzheimer, nada más que aquí en donde vamos a estar. Frontales, que vendría a ser esto de acá, y acá, temporal. Exactamente, bastante sencillo. Acá tenemos polos temporales y la parte frontal, en este caso prefrontal, demencia frontotemporal. Esto es por PET-CT. Entonces, si dan cuenta, el PET-CT tiene una mayor utilidad que la resonancia magnética por sí sola. Demencia de cuerpos de Lewy, descrita por Friedrich Henry Lewy. Obviamente lo que describió también es depósitos de estos famosos cuerpos de Lewy y generalmente se asocian a enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. El Parkinson también se da por depósitos de cuerpos de Lewy, nada más que la vía dopaminérgica es diferente. Entonces, ¿cuáles son las vías dopaminérgicas? Ay, sí. Son tres. La negroestriada. Negroestriada, que es la de Parkinson. Muy bien, que es la que controla la prolactina, y la otra. Mesolímbico, mesocortico, que es la que se asocia más a la psicosis. Entonces recuerden, demencia de cuerpos de Lewy puede asociarse a Parkinson y en algunas ocasiones también se asocia a Alzheimer. ¿Qué otro famoso tuvo demencia de cuerpos de Lewy? El que se suicidó no hace mucho. ¿Cómo es? BM. ¿Cómo es?
Williams. ¿No? Robbie Williams, por favor. Es- Robin Williams, eso. ¿Qué tienen estos pacientes? Clínicamente, afectación occipital. Estos pacientes tienen afección occipital. ¿Qué tipo de alteraciones clínicas van a tener? Alucinaciones. Alucinaciones visuales. Bien. Entonces, como les dije, lo importante es que pueden asociarse a Parkinson o Alzheimer, y los síntomas variables, lo que más caracteriza es alucinaciones visuales y, como les digo, Parkinsonismo, porque son los mismos cuerpos, nada más que están en diferentes sitios, se están depositando en diferentes sitios. Listo, patológicamente, esto no vamos a tocar mucho. Hallazgos morfológicos o resonancia magnética, la verdad es que la mayoría de veces pueden ser normales. Ni siquiera vemos atrofia de lóbulos occipitales. Ahí es donde la importancia nuevamente de la imagen funcional. Entonces, aquí estamos viendo hipocaptación, ¿en qué parte? Esto de acá. Esto es lóbulo Occipital. occipital. Esto de acá, ¿qué era? La precuña. Si esta es la precuña, ¿esto qué será? La poscuña. La cuña. Entonces, la precuña y la cuña lo separa un giro, es el giro parieto-occipital. Entonces, precuña, parietal, cuña occipital. Si se dan cuenta, este paciente, ¿qué patrón tiene? Dejando de lado el occipital. ¿Qué patrón o qué tipo de demencia le dijeran a este paciente si no tuviera el occipital? Alzheimer. Tenemos temporal y tenemos parietal, pero aparte se le suma el occipital. Entonces recuerden, la de cuerpos de Lewy se puede también asociar a demencia de Alzheimer. Si ya tenemos occipital, nuestro diagnóstico diferencial siempre tiene que ser Alzheimer, pero no se descarta demencia de cuerpos de Lewy. Muy bien. Y bueno, esto en general a veces en cualquier tipo de demencia puede utilizarse la espectroscopía. Yo no uso mucho la espectroscopía, ya que son simplemente curvas y más o menos denotan la diferencia de los diferentes metabolismos. El N-acetilaspartato es un marcador neuronal, mientras que el minocito y la colina son marcadores de membrana. Entonces, si hay disminución de células, vamos a tener disminución de N-acetilaspartato. ¿Okay? Que sería esta de acá. Estas son curvas de espectroscopía, pero yo creo que la imagen funcional, el PET-CT, es mucho más útil que esto. Vamos ahora sí, enfermedad de Parkinson, nuevamente, depósitos de cuerpos de Lewy. En este caso, ¿en cuál vía dopaminérgica cuál es la vía dopaminérgica que se va a alterar? Negro estriado. La nigroestriada. Obviamente, nigro, hablando de la sustancia negra, y la estriada, ¿qué será? O nigroestriatal, ¿a qué se refiere? Núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Núcleo estriado. ¿Cuál es el núcleo estriado? Ese es el núcleo lenticular. Generalmente se le habla núcleo estriado a la unión entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿no? Pero está bien, núcleo de la base. Entonces, bueno, un poco de tecnología, 40-60 años, más común mayores de 65 años y una mayor predilección por hombres. Sintomatología, esto lo verán mucho más en la parte clínica, pero fácil, no temblor en reposo, rigidez, varicinesia, inestabilidad postural. Fisiopatología, como les dije, depósito de cuerpos de Lewy, los mismos de la demencia de cuerpos de Lewy, nada más que esto va a estar en la vía nigroestriatal, o sea, en la sustancia negra y núcleos de la base. Hallazgos muchas veces inespecíficos, generalmente no observamos nada, todo va a estar normal. Podemos tener alguna alteración, que es la que vamos a ver en la parte compacta de la sustancia negra. Entonces, aquí les pongo estas imágenes. ¿Qué secuencia es esta de aquí? C2. ¿A qué altura estamos? ¿Qué estructura es esta de aquí? ¿Qué les parece? Es la misma que estamos viendo acá y es la misma que estamos viendo acá. ¿Núcleos de la base? No. Esta es núcleos de la base, pero esto no. Estamos un poquito más abajo. Sustancia. ¿Dónde está la sustancia negra? ¿En qué parte? El mesencéfalo. El tallo cerebral, la parte más superior, que es el mesencéfalo. Entonces lo que estamos viendo acá, lo normal en R, núcleo rojo, y en esta parte que se ve ligeramente más negra, es la parte compacta, o sea, la sustancia negra.
¿Y qué es lo que se describe en el Parkinson? No siempre es la pérdida de la sustancia negra. Generalmente esto tiene que ser completamente negro y sin embargo aquí hay una pérdida de esta hipointensidad habitual. ¿Qué más se puede asociar en Parkinson? Recuerden, no solo es sustancia negra, sino núcleos de la base, sobre todo globos pálidos. ¿Qué secuencia es esta de aquí? Susceptibilidad. No. Casi. Este es un T2. Y lo que estamos viendo es depósitos de minerales en globos pálidos. Y en etapas más avanzadas vamos a tener atrofia del mesencéfalo. Que, como les digo, estos pueden verse, pueden no verse. El signo que sí mucho se asocia a la enfermedad de Parkinson es el famoso la cola de la golondrina. ¿Qué secuencias son estas? Es la misma. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Susceptibilidad. Muy bien. Entonces, en la susceptibilidad vamos a ver los depósitos minerales normales que están en la sustancia negra. Entonces, recuerden la morfología de la cola de la golondrina, son dos brazos, esto es lo normal. Cuando hay una pérdida de este signo de cola de la golondrina, o sea, ya se pierde esta morfología, podemos estar hablando de Parkinson. ¿Okay? Aquí lo que estamos viendo simplemente es una pérdida de esto que se llama el nigrosoma, que es lo que está en el centro, ya no lo vemos acá, sugestivo de Parkinson. Probablemente este es el signo más fidedigno de la enfermedad de Parkinson, el signo de la cola de la golondrina. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética? Probablemente no veamos esto lo veamos normal, pero nos ayuda a un diagnóstico diferencial. Entonces, hay otros síndromes parkinsonómicos que pueden simular una enfermedad de Parkinson, pero que no es la enfermedad de Parkinson. Uno es la parálisis supranuclear progresiva. Entonces, recuerden, aquí estamos viendo qué estructura sería esta de aquí, lo que está señalando la flecha blanca. ¿Qué estructura? Todo esto de acá. El acueducto. No, el acueducto es esta parte de aquí, esto que se ve más negro. Lo que se ve gris, todo esto de acá, ¿qué será? ¿Qué parte del tallo cerebral? El mesencéfalo. Obviamente aquí estamos viendo una gran atrofia del mesencéfalo y mucho se le llama esta morfología el pico de colibrí. Entonces, es típico de la parálisis supranuclear progresiva. Parálisis supranuclear progresiva, recuerden, mesencéfalo con morfología en pico de colibrí, el síndrome parkinsonómico. Y otro que también tiene más o menos la misma sintomatología del Parkinson es la atrofia multisistémica o atrofia de múltiples sistemas. Aquí estamos en la altura de la protuberancia y lo que estamos viendo es esta cruz. No sé si se dan cuenta qué secuencia es. No. Este es un T2, recuerden, líquido cefalorraquídeo hiperintenso, y lo que estamos viendo es esta cruz. ¿Okay? Atrofia de múltiples sistemas, esto a la altura de la protuberancia, mucho se llama el signo de la encrucijada. ¿Okay? Son otros síndromes parkinsonómicos. Generalmente a veces la resonancia la solicitan para descartar esto, y el Parkinson obviamente ya utilizamos otras medidas, sobre todo clínicas. Y la imagen funcional, actualmente hay trazadores específicos que se van tanto al núcleo estriado, en este caso el núcleo caudado, el núcleo lenticular y sustancia negra. Entonces este es uno que se llama el DTBZ, ven lo normal, hay una captación normal en los núcleos de la base y obviamente completamente anormal la captación en un paciente con Parkinson. ¿Okay? Estos son un radiotrazador específico, lamentablemente esto no hay en el país, pero actualmente en la medicina nuclear el PET tiene muchísima utilidad en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Terminamos este último tema que vamos a ver, enfermedad de Huntington, escrita por George Huntington, sintomatología, motoras no motoras. Lo más característico es la corea, ¿okay? Corea de Huntington, por eso se llama de esa forma. Balance, disfagia y no motoras de deterioro cognitivo y alteraciones psicológicas. La corea de Huntington, ¿qué pacientes se presenta? ¿Jóvenes o adultos? Jóvenes. Más de pacientes jóvenes. Exactamente, obviamente tienen un desorden genético que lo manifiestan a veces de edades tempranas, adolescencia, adulto joven, y más o menos a los 40, 45 años ya es cuando mayor sintomatología tienen. Y obviamente tienen muy mal pronóstico. Atrofia de, lo que hemos visto, cabezas de núcleos, perdón, aquí es caudado, no es causado, de los núcleos, las cabezas de los núcleos caudados y atrofia de núcleos lenticulares.
Hay un índice, que no le tomo mucha referencia, pero es una forma de diagnosticar corea de Huntington. Lo más importante es ver la atrofia de la cabeza de los núcleos caulados y de los núcleos ventriculares. A ver, ¿dónde está la cabeza de los núcleos caulados? En esa imagen. Uy, ya no sé. Ahí señalaron, ¿dónde está? No está. Ya lo apagaste. Es este de acá. Acá arriba. El primerito. ¿Sí? ¿Dónde están las cabezas de los núcleos caulados? Muy bien, eso es exactamente. Esos son la cabeza de los núcleos caulados. Perfecto. ¿Y esto de acá qué será? El putamen, y hacia adentro. La capsulita. El núcleo lenticular es todo esto. El núcleo lenticular tiene dos partes. Uno, el putamen, que es la parte más externa, el globo pálido, la parte interna. Exactamente. ¿Y esto de acá qué será? Los tálanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en el Huntington? Si se dan cuenta, aquí lo que estamos viendo de cabeza de núcleo caudado es esta línea. Prácticamente ya no existe. Igual acá. En el T1 ya ni siquiera tenemos cabezas de núcleos caudados y el núcleo lenticular completamente atrofiado. Entonces, esta es la clásica imagen de un paciente con enfermedad de Huntington. Obviamente aquí lo que manda siempre va a ser la clínica y piden la resonancia magnética para de cierta forma complementar el diagnóstico, pero el diagnóstico al final se va a hacer con un estudio genético. Y por último, neurodegeneración asociada a depósitos de hierro, son múltiples enfermedades igual de origen genético, desórdenes genéticos, que va a haber un depósito anormal de hierro en los núcleos de la base. Entonces, si yo les digo que hay un depósito anormal de hierro, ¿qué secuencia me va a servir? Susceptibilidad. Muy bien. Y lo que vamos a ver es esto. Si se dan cuenta, aquí tenemos, generalmente son pacientes jóvenes, hablamos de 30, 40 años, y vamos a tener un depósito anormal de hierro. ¿En qué parte está esta acumulación de hierro? ¿Qué les parece? Topográficamente, ¿en dónde está esta hipointensidad? A nivel del lenticular. ¿Qué parte del lenticular? En la parte ¿cómo era? ¿En él? Puta. Ah, no. No. El putamen está hacia afuera, hacia adentro. Globo pálido. El globo pálido. Entonces, el núcleo caudado más o menos estaría en esta topografía. Todo esto es núcleo lenticular, la parte interna del núcleo lenticular, globo pálido. ¿Qué secuencia es esta de acá? T2. Entonces, lo que vemos es esta hipointensidad marcada de globos pálidos, y como hay un aumento de hierro en esta zona, el globo pálido se empieza a degenerar. Entonces empieza a formar estas vacuolas en el interior, que se le llama el signo del ojo de tigre. Entonces recuerden, pacientes jóvenes, depósito de hierro, son enfermedades relativamente raras, no son muy comunes, y degeneran los globos pálidos y generan este signo que es el